Rubén Eduardo López, veremos qué suerte corremos, ¿no? Si esto se puede producir o no. Ahí estamos llamando por teléfono. Rubén Eduardo López es el hijo de Jorge Julio López, desaparecido el 18 de septiembre de 2006. ¿Cómo estás, Rubén? Muy buenos días. Te saluda Sergio Centenaro, aquí en Radio Lateral, en la provincia de Misiones. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Pero para nosotros es un gusto y un honor poder conversar con vos, Rubén. Es una historia muy cara a los sentimientos de todos los argentinos bien paridos en nuestro país. La historia, ¿no?, tremenda de tu papá, de Jorge Julio López. Corregime vos, por favor, desaparecido el 18 de septiembre de 2006, el día antes de la condena a Echecolás. López desapareció sin dejar rastros en la ciudad de La Plata. Exacto, en el barrio de Los Hornos, que pertenece al partido de la ciudad de La Plata, y tal cual como decís, ese día 18 de septiembre, el día que mi viejo desaparece, era el día de la lectura de los alegatos, en donde tenía que estar presente el testigo. En este caso, como mi viejo es testigo, es querellante y era caso, una triple situación donde sí o sí tenía que estar presente mi viejo para que las abogadas pudieran hacer los alegatos. Bueno, lamentablemente ese día y hasta hoy, que se van a cumplir 18 años, 17 no sabemos dónde está. ¿Cómo fue tu vida junto a tu papá, junto a Jorge? ¿Cómo fue tu vida? ¿Qué recuerdos te quedan? Una vida normal, convengamos que entre comillas, ¿no? Porque también hay que contar que en el año 16, cuando mi hermano tenía 8 años recién cumplido y yo estaba por cumplir 12 a fin de año, mi viejo lo secuestra a la dictadura, lo mantiene 6 meses detenido, desaparecido, y después 2 años y 3 meses aproximadamente encarcelado. Si se puede decir normal a partir de eso, fue normal, una vida donde nunca nos faltó nada, salvo mi viejo en esa época, donde siempre tuvimos la comida en la mesa, donde mi viejo nos mostró con el hacer más que con el decir todo lo que fue su vida. Mirá, fíjate qué rara paradoja. Él, en el 25 de junio del 79, bien digo, él lo liberan, después de haber estado, eso que te decía, casi 3 años preso, y a los 3 días estaba trabajando nuevamente como si nada hubiese pasado. Así que volvió a su vida cotidiana, sin contar y sin decir mucho, y empezó su vida, entre comillas, nuevamente. ¿Su oficio cuál fue siempre? Carpintero soy yo, albañil. Mi viejo vivió muchos años, hasta los 24, 25 años, General Villegas, partido en el Ordi, partido General Villegas, provincia de Buenos Aires. Ahí trabajó en el campo donde mis abuelos paternos cuidaban, eran encargados, y después empezó trabajando en las quintas acá de Los Hornos, cuando vino a la casa de una familia que le dio albergue durante unos años. Y después empezó de a poco el oficio de albañil, el cual mantuvo hasta que se jubiló a los 65 años, que también después de jubilado siguió ejerciendo, porque siguió haciendo la casa de mi hermano, alguna changa, hasta casi los 70 años prácticamente estuvo trabajando. ¿Qué edad tenía él cuando fue secuestrado? Ahora, el 18 de septiembre de 2006. 77. 77. Sí. Él, en la época de la dictadura, me decís que tenías 12 años cuando él fue el primer secuestro de él. ¿Cuál era la razón que esgrimía la dictadura, el ejército o quienes se lo llevaron, el grupo de tareas que se lo llevó, para secuestrarlo? ¿Él tenía alguna actividad militante política? Militaba en una unidad básica, la Maestre, acá de Los Hornos, que la habían formado chicos que eran de Montoneros. Fíjate que lo raro y paradójico es que en la primera reunión siempre cuentan los mismos pibes que tenían entre 17 y 18 años. Se acercó un hombre grande ya de 40 años y comulgaron esa
ese pensamiento de hacer la revolución, como ellos les decían, y donde mi viejo les mostraba que era peronista de Perón y los chicos no se amalgamaron en una forma increíble porque prácticamente podía ser el padre de cualquiera de esos chicos. Así que su militancia fue esa, en la unidad básica maestra acá de la zona de Los Hornos. Uh-huh, uh-huh. Y cuando él, me decís que en el año 79 lo liberan, recuperás a tu papá, comenzás a transitar una vida de, si se puede decir, semi-normalidad. Es muy difícil ponernos en tu lugar desde todos, ¿no? Acostarse a la noche prácticamente siendo un niño o un adolescente, no tener a tu papá. ¿Cuáles eran esas charlas con tu mamá, con tus hermanos, con la familia, con los tíos? ¿Cómo hacían para contenerse durante ese tiempo? Creo que ahí está una diferencia de otra familia. No hablábamos mucho. Yo entiendo o entendimos siempre que entre mi vieja y mi viejo hubo un acuerdo tácito de no preguntar y no contar. Durante muchísimos años mi viejo contó algunas cosas, muy poquitas. Por ahí algún primo le contaba, a los primos más grandes míos, le contaba más cosas que los que nos había contado nosotros. Así que fue una forma de preservarnos seguramente y lo entendimos con mi hermano el día que escuchamos su testimonio el 28 de junio de 2006 en el primer juicio de lesa humanidad en el que se fue llevado adelante acá en la ciudad de La Plata. Cuando escuchamos todo lo que había sufrido y sobre todo lo que había visto, entendimos por qué durante tantos años no nos había dicho nada. ¿Cuál sentís que es el legado que te deja tu papá, Jorge Julio López? En seguir reclamando, en seguir participando, en seguir no solamente en la causa que tenga que ver con esta segunda desaparición de mi viejo, sino seguir militando en las causas de verdad, memoria y justicia, encarcelamiento a todos los genocidas. Falta mucho, falta la pata civil, la que propició el golpe y las Fuerzas Armadas fueron la mano de obra. Seguir compartiendo ese trajinar de tantos testigos que hoy inclusive en estos días se está llevando adelante otro juicio acá en la ciudad de La Plata de lesa humanidad, donde se están siendo juzgados varios genocidas. Seguir ese camino que marcó mi viejo con esa militancia del hacer más que el del decir, como siempre cuento y trato de asumir ese rol. O sea que te considerás un militante por los derechos humanos desde hace muchos años. No hace tantos años, porque esto empezó ahora 7, 8 años, donde decidí llevar adelante esa bandera. Por eso digo que estoy aprendiendo también a transitar ese camino, ¿sí? En esa militancia de tratar de mejorar todas esas cosas que inclusive a veces cuando alguien lo califica de militante en derechos humanos también tiene que ver con los del hoy, las cosas que nos están faltando. Hoy estamos viendo los abusos, inclusive ahora hace un ratito me enteré de las atrocidades que está cometiendo el gobernador Morales en Jujuy. La verdad que eso también son abusos a los derechos humanos y en eso también tratamos de colaborar desde lejos, porque no podemos estar en Jujuy, sino no nos encantaría estar, pero bueno, tratando de difundir las atrocidades que se están llevando adelante en eso y en otros lugares. Y cuando también en la policía de la provincia de Buenos Aires vemos abusos, también los denunciamos porque no sacamos el pie del plato, como siempre decimos. Como militante de derechos humanos, Rubén, vos estás cerca de organizaciones, no sé si hijos, abuelas, sí, madres. Sí, pertenezco a la red regional de hijos Berizo, que a su vez está en la red provincial, en la red nacional. Tenemos contacto con madres, con la abuela, así que siempre en ese círculo donde el ejemplo de la lucha de las madres y las abuelas y de hijos es el que tratamos de llevar y seguir llevando adelante. ¿Tuviste la oportunidad de conocer a Sergio Maldonado? Son dos casos muy resonantes de la democracia, ¿no? Santiago Maldonado y tu papá, Jorge Julio López. Sí, tengo la suerte de considerarnos amigos a raíz de lo que le pasó a Santiago. Siempre decimos con Sergio algo que muchas veces a algunos no les gusta, pero siempre decimos lo mismo. El Estado siempre es responsable. Y cuando digo el Estado también nos involucro a todos, porque todos somos parte del Estado. Hay un gobierno que lo administra, pero todos somos parte. ¿Y por qué digo esto?
porque en una clara situación, en el caso de Santiago, por acción de integrantes de las Fuerzas Armadas, desaparecieron a Santiago y después apareció muerto, y en el caso de mi viejo por omisión, por no haber previsto esta circunstancia por parte del Estado o de la justicia, fiscales, jueces, abogados, que tendrían que haber previsto que esto podía pasar. Por eso esa alusión que hacemos siempre permanentemente Sergio y yo, que el Estado siempre es responsable. Uh-huh. ¿Hay alguna forma de armar los últimos minutos donde se sabía el paradero de tu papá? ¿Cómo fue el contexto en el que se supone que desapareció? ¿Quién se lo llevó? ¿Se armó de vuelta algo? No, ahí está el problema. Ese domingo a la noche, 10 de la noche aproximadamente, mi hermano y mi vieja se van a la habitación porque querían escuchar el partido que jugaba Gimnasia y Banfield, lo escuchaban por radio. Mi viejo se queda en la cocina mirando con una sola tele, en aquella época obviamente, todo el mundo se quedó mirando lo que era cuando nos robaban el fútbol de primera, que pasaban pedacitos de partido, y mi viejo hincha de Boca, bueno, siempre se quedaba mirando. Y esa fue la última vez que tanto mi vieja como mi hermano lo vieron, porque mi hermano se levanta el lunes a las 7 de la mañana para, bueno, afeitarse, ducharse, para acompañar a mi viejo ese día a los alegatos, y mi viejo ya no estaba. O sea que no sabemos qué pasó, la puerta cerrada con llave, él no estaba, la llave tampoco estaba, las llaves aparecieron 25 días aproximadamente después, las encontramos en el jardín de la casa de mi vieja. Nunca supimos si ese día mi viejo se las llevó y alguien después las tiró, o ese día que mi viejo salió por alguna situación, porque alguien lo forzó a salir, las dejó tiradas en el patio, porque quedaron en un lugar bastante extraño de encontrarlas, por eso tardamos tanto tiempo. Cualquiera de las dos alternativas que haya pasado, estaban abajo, entre los pastos, abajo de una rosa. Así que nunca hubiésemos metido la mano ahí si no era por casualidad que mi esposa lo hizo tratando de limpiar un poco el jardín. Obviamente en aquellos tiempos lo que menos hacíamos era cortar el pasto, ¿no? Estábamos todos entregados a la búsqueda. Así que no tenemos más información que esa. Lamentablemente, a lo largo de estos casi 18 años, no podemos decir qué pasó. Perdón, 17 años se van a cumplir, estoy confundido con la fecha. Sí, estos días estoy medio atolondrado, son 17 años que se cumplen ahora el 18 de septiembre. Bien, Echecolás había hecho amenazas, incluso creo que había escrito papeles donde dejó que las cámaras que estaban cubriendo el juicio dejaran mostrar amenazas, ¿no? Incluso sí, provocadoras. ¿Hay alguna sospecha, algún dato que a ustedes les puedan decir, esta desaparición es responsable este sector o con nombre y apellido? No, ahí está el problema. Las sospechas siempre las tuvimos, y a partir de ese papel que vos decís, donde se alcanzaba a leer secuestro o secuestrado Julio López, es en el marco del juicio denominado acá en la ciudad de La Plata por La Cacha, en un centro clandestino de detención que funcionó en la penitenciaría de Olmos, acá del barrio de Olmos. En ese 2014, Echecolás esgrime ese papelito. Ahí es donde empezamos nosotros como familia a sospechar más sobre Echecolás, pero no tenemos pruebas, nunca las tuvimos. Así que lamentablemente Echecolás, bueno, se murió, como dije, el año pasado, va a cumplir un año ahora. Se murió condenado e impune a la vez. Se llevó 2 secretos. El que sí estamos seguros, que es de saber dónde está Clara Anaí, la nieta de Chicha Mariani, abuela de Plaza Mayo, fundadora de Abuelas. Y él, lo que entendemos y suponemos es, por lo menos, tener algún conocimiento de qué pudo haber pasado con mi viejo. Bueno, esos 2 secretos que lo llevó a la tumba, y no tenemos más que sospecha. Nunca hubo una prueba real, ni contra Echecolás, ni contra su entorno, ni contra alguna otra persona nefasta de estas que siguieron dando vueltas en la democracia hasta que siguen dando vueltas, como los genocidas que están siendo juzgados hoy en día.
Continuando con la dinámica de lo que ha tenido que ser tu vida posterior a este acontecimiento horrendo que es la segunda desaparición de tu papá, ¿cómo es la dinámica diaria de tu vida, tu trabajo, la carpintería? ¿Cómo son tus días, Rubén? Así, trabajando, hay un chico, colega tuyo, que un día me llamó, que era acá del Hornos, que conocía a mi hermano, me preguntó algo parecido. Mira, mi día de laburo es estar trabajando en el taller que está atrás de la casa de mis viejos y a la espera de alguna novedad. Y ese chico ese día me preguntaba, ¿y cómo haces? Sí, a veces me llaman del juzgado y tengo que salir corriendo, pero no puedo salir vestido como estoy, todo lleno de sardina. Así que en el auto o ahora en la camioneta siempre tengo una muda de ropa. Desde hace 17 años ando con una mochila con ropa y zapatillas por si tengo que salir hacia algún lado. Hoy en día y en estos últimos 7, 8 años no es tan frecuente, pero la muda de ropa en la camioneta siempre la tengo. En los primeros años era más asiduo, o sea, te llamaba un día del juzgado o se hacía un rastrillaje, me cambiaba y salía. Pero así sí transcurriendo mi vida. ¿Qué fabricas? ¿Qué cosas haces en la carpintería? Hoy en día me río porque casi con 46 años de experiencia soy carpintero natural, de oficio, pero hoy estamos haciendo más melaminero, todos trabajos con melamina, es lo que hoy en día se usa. Ya prácticamente madera, muy poco. Bueno, hace unos días, ayer justo entregué, que hacía muchos años que no hacíamos toda una cantidad de muebles con pinotea, que reciclamos e hicimos una serie de muebles y mesada y vanitorios, que hacía mucho tiempo no lo hacía. Básicamente hoy se trabaja todo en melamina. Para que quiere contratar algún servicio o trabajo tuyo, ¿a qué teléfono se comunica? Pero estamos lejos, el 221-606-8585 de la Ciudad de La Plata. El que quieren puede llamar y... Sí, pero como somos una radio en internet, nos están escuchando. Vos estás en Berisso, ¿no? Exacto, mala mía. No me acostumbro a que ustedes son una radio por internet. Sí, yo vivo en Berisso y el taller lo tengo en la ciudad en el barrio de Los Hornos, partido de la Ciudad de La Plata. Perfecto, ahí quedó el número entonces para el que se quiere comunicar. Rubén, la sospecha tuya creo que tiene que ver con que el 18 de septiembre de 2006 secuestraron a tu papá y la sospecha más tenebrosa es que no lo dejaron con vida de manera prolongada. ¿Cuál es tu sospecha? Mira, no voy a revelar la fuente, pero bueno, un funcionario en algún momento hace unos años me dijo que para él, y ahí es donde uno empezó a asociar el papelito de Checolás, y que para él me decía tu funcionario, ex funcionario, que para él ese día lo secuestraron y lo asesinaron. Y ahí radica este silencio. Siempre supimos y entendemos que no son más de 2 o 3 personas, que no se corrompe ese círculo cerrado de silencio e impunidad. Y cada día sospechamos más que es así, porque cuanto más lo saben, siempre hay algún sospechado que le pasa algún tipo de factura, por decirlo de alguna manera, al que organizó o al que participó. Y tenemos claros ejemplos, como acá en Los Hornos, lamentablemente, lo que fue el asesinato de José Luis Cabezas, o lo que fue el famoso robo del siglo del Banco Río, donde una esposa enojada con su marido lo delató y así se descubrió un poco quiénes fueron los que robaron. Bueno, en muchos de estos casos siempre se apela a ese círculo que es amplio, que alguien hable. En este caso de Jorge Julio López, mi viejo, no son más de 2 personas los que hicieron lo que lo desaparecieron, y eventualmente entendemos que sí, seguramente lo asesinaron. No se corrompe y no se rompe ese pacto de silencio que nos permita saber qué pasó, dónde está, quiénes fueron. Lamentablemente es así, y entiendo, y ahí cada día más le voy a terminar dando la razón a mi hermano Gustavo, que dijo en los primeros días, menos de 15 días, lo van a encontrar el día que se lo lleven por delante. Literalmente va a ser así, lamentablemente. ¿Tenés hijos, Rubén? ¿Qué recuerdo tiene de su abuelo? ¿O qué le transmitís vos de su abuelo? No, hijos no, tengo hijos de corazón, tengo nietos, como le digo siempre, soy abuetrito. Pero están los hijos de mi hermano, mis sobrinos, están los nietos del corazón, que ya, sin que yo le diga nada, ya comparten
militancia y la verdad que esto está bueno porque, como lo dije el año pasado, cuando la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en el sitio de memoria de la se inauguró un salón, con el salón principal con el nombre de mi viejo. Les dije ahí adelante de todas las personas, ya está la generación que va a seguir luchando, que son mis nietos de corazón y mis sobrinos. Quizás mi hermano y yo no sepamos algún momento qué pasó, pero ya está la generación que va a seguir luchando. Rubén, muchas gracias por estos minutos. Bueno, sos muy valiente. Te felicito por haber tomado la decisión de comenzar a militar. Es más que necesario en materia de derechos humanos. Te mandamos un abrazo muy grande. Somos una radio de la provincia de Misiones. A través de internet emitimos desde la Casa Patria Misiones. Tenemos un absoluto compromiso con la memoria, la verdad y la justicia. Te mandamos un abrazo muy grande, muy cálido y agradecerte estos minutos. Yo siempre termino cuando alguien me dice gracias, yo digo, no se agradece, se lucha, y esto están haciendo ustedes y estamos haciendo nosotros. Un abrazo y a disposición como siempre. Hasta pronto, gracias.